Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema respectivo, formando triunfadores basado en valores. Lenguaje, segundo año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes, sancarlinos, Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 7, tema 2, el sujeto. Con relación al sujeto, estudiantes, vamos a ver la definición tanto sintáctica como semántica. En cuanto a lo que es sintáctico, estudiantes, nos dice que es el sintagma de la oración equivalente a un pronombre personal. Ojo, equivalente a un pronombre personal. Lo que es el sujeto, porque el pronombre es el único que puede reemplazar, escuchen bien esto, un sustantivo o un nombre. Pero debe de concordar, alumnos, en número y persona con el verbo. Su núcleo es el sustantivo. En el aspecto semántico, estudiantes, el sujeto de la oración es la persona, animal o cosa de quien se dice algo, o sea, de lo que se está hablando. O el sujeto es aquello de lo que se va a hablar en el predicado. Veamos una definición de un lingüista, Lázaro Carreter, que nos dice él sobre lo que es el sujeto. El sujeto es el elemento de la oración, persona, animal o cosa, de la cual se afirma, se niega, se pregunta, se exclama, se duda o se desea algo, o al que se le manda algo. Esto nos dice Lázaro Carreter. ¿Recordan ustedes, alumnos, en el tema de la oración, en sintaxis, ¿no? Las oraciones según la actitud del hablante, ¿no? En donde se afirma, se niega, se pregunta, se exclama, se duda, se desea, ¿no? O de repente se le manda algo. Debemos de tener en cuenta, alumnos, que el sujeto no solamente va a estar al inicio. Puede estar al principio, en el medio o al final de la oración. Ejemplos. La ciudad está muy poblada, ¿no? El sujeto es la ciudad, lo que está con rojo, lo que ustedes están visualizando en la diapositiva. Segunda oración, con los ojos cerrados, ¿no? Gloria va caminando. Gloria viene a ser el sujeto. Durante las vacaciones iremos al lago tú y yo. Tú y yo es el sujeto y que está al final. Entonces tenemos el inicio, el medio y el final. Pero profesor, ¿y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo vamos a identificar, ¿no? al sujeto? Con lo siguiente, queridos estudiantes. Vamos a ver cómo reconocemos, cómo identificamos, ¿no? el sujeto. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar al principal verbo conjugado de la oración. Luego nosotros, alumnos, tenemos que hacer una pregunta. Un ratito, creo que alguien más desea ingresar. Por favor, un momentito. ¿Quién fue? Ya salió. Profesor, dice Nayeli si le puede aceptar. Nayeli. Ya que envíe. Justo ella salió. A ver, que envíe. Dile, por favor. ¿Le dijiste, Andrea, hija? Sí, profesor, dice que está solicitando. Ya, ahora sí, justo llegó, ahora sí. Hola, Nayeli, hija, ¿cómo estás? Buen día. Entonces vamos a continuar. Entonces, para poder reconocerlo, entonces, estudiantes, al sujeto, tenemos que realizar las siguientes preguntas. ¿Quién o quién es más verbo? Pero solamente para personas, animales, ¿no? u objetos personificados, estudiantes. También la pregunta, ¿qué es más verbo? Para cosas u objetos en general. Y la respuesta, alumnos, será el sujeto. Tenemos acá algunos ejemplos.
Dice, Rasuñiti hizo sonar más alto el tono Huactay. Creo que es otro alumno. Espera un momentito, por favor. Buen día, Jessica. Entonces tenemos ahí ese ejemplo para poder reconocer lo que es el sujeto. Rasuñiti hizo sonar más alto el tono Huactay. Entonces sabemos que es una persona, ¿no? Un nombre. Y la pregunta que nosotros tenemos que realizar es, ¿no? Ubicamos el verbo, ¿no? ¿Cuál sería el verbo ahí? Ah, hizo. Entonces, ¿quién hizo sonar más alto el tono Huactay? Rasuñiti, que vendría a ser el sujeto. Veamos en la segunda oración. Estaban andando allí los mozos. ¿Cuál sería el verbo? ¿Cuál sería el verbo principal ahí? Estar, ¿no? ¿Quiénes estaban andando allí? Los mozos, que viene a ser el sujeto. Imagínense, en la primera oración lo tenemos al inicio, el sujeto, y en la segunda oración tenemos al último. Veamos algunos ejemplos más. Dice, el sol del crepúsculo comulga con el hombre. El verbo, ubicamos primeramente, el verbo, comulga, de comulgar. ¿Quién comulga con el hombre? El sol del crepúsculo, que es la respuesta, que vendría a ser ¿qué? El sujeto. Veamos en la siguiente oración. Más fácil es ver aquí un perro muerto. ¿Cuál sería el verbo? Es correcto. ¿Qué es más fácil? Alumnos, ver un perro muerto. En la siguiente oración, en el corredor de los maderos del techo colgaban racimos de maíz de colores. Maíz de colores. Bien, tenemos que buscar cuál es el verbo. A ver, ¿cuál sería el verbo? ¿Quién da su respuesta? ¿Colgaban? Colgaban, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de pregunta vamos a hacer? ¿Con el quién o el qué? ¿Con el qué? Con el que, muy bien. Entonces, la pregunta sería, ¿qué colgaban, alumnos? ¿Qué colgaban? ¿No? En el corredor de los maderos del techo, ¿sí? Entonces, la respuesta sería racimos de maíz de colores. Entonces, alumnos, esa es la forma de nosotros de reconocer, estudiantes, el sujeto, que puede estar al inicio, en el medio o al final. Entonces, no olvidarse de eso, estudiantes. Veamos la estructura del sujeto. En la estructura del sujeto, estudiantes, que es la palabra más importante, ¿no? Pues en este caso es el núcleo, alumnos, la palabra más importante. Puede estar rodeado de subordinados. ¿A qué se refiere con subordinados? Ustedes lo conocen, alumnos, como el modificador directo, el modificador indirecto, ¿no? La oposición. A eso se le llama subordinados. Ahora, el núcleo del sujeto es el sustantivo o cualquier palabra que cumpla la función nominal. Veamos, alumnos, en el sujeto, ¿cuál viene a ser el núcleo del sujeto? Puede ser un sustantivo, como el ejemplo que tienen ustedes. Los jóvenes de hoy serán los profesionales, ¿no? El sujeto son los jóvenes de hoy. El sustantivo viene a ser acá jóvenes, núcleo del sujeto. También puede ser un pronombre, ¿no? En este ejemplo tenemos, ellos serán los profesionales. Ellos es el sujeto y ellos viene a ser el núcleo del sujeto. Ya les mencioné anteriormente que solamente el pronombre es quien puede reemplazar a un nombre o sustantivo, ¿correcto? Un infinito. O sea, hablamos de los infinitivos. Los verbos, alumnos, también forman el sujeto. En este caso tenemos, trabajar y luchar requieren de la decisión de los jóvenes.
Acá ya está pronominalizado, alumnos, estos verbos. Ustedes saben que los verbos en infinito o en infinitivo siempre terminan en ar, ir. En este caso, trabajar, núcleo del sujeto, luchar, núcleo del sujeto. Profesor, ¿puede haber dos o más núcleos? Sí, no solamente uno. Sí puede haber. Sí puede haber, alumnos. Continuemos. Veamos acá otro caso, alumnos, de un adjetivo sustantivado. La oración tenemos, lo agresivo de su mirada le causó pavor. ¿No? Agresivo, núcleo del sujeto, porque es un adjetivo sustantivado, dice lo agresivo, ya está pronominalizado, alumnos. Viene a ser el núcleo del sujeto. Letra E, una proposición subordinada sustantiva. ¿Sí? Quien come alcachofas sabe cantar en quechua. Núcleo del sujeto, quien come alcachofas. Proposición, recuerden las proposiciones, ¿sí? Proposición 1, puede haber proposición 2, proposición 3, ¿correcto? Alumnos, porque indican una acción, cada proposición. Veamos los subordinados, lo que estamos hablando anteriormente. Con relación a este aspecto, alumnos, son las palabras que acompañan. ¿A quién van a acompañar? Al núcleo del sujeto. Y dependen sintácticamente de él. Como les dije, son los modificadores y la posición. Nosotros tenemos acá, alumnos, una oración. El hermoso cuadro multicolor ganó el concurso. Entonces, tenemos núcleo del sujeto, cuadro, ¿correcto? Multicolor, modificador directo. Hermoso, modificador directo. El modificador directo. Ganó el concurso. Ahora veamos, alumnos, las clases de modificadores. Tenemos nosotros, alumnos, los modificadores directos, que se une al núcleo sin ningún enlace. Puede cumplir esta función. El artículo. Ejemplo, los jóvenes aman al estudio. Sujeto, los jóvenes. Núcleo del sujeto, que viene a ser un sustantivo, que es jóvenes. Y los alumnos, que es un artículo, que viene a ser el núcleo, perdón, el modificador directo, ¿no?, del sujeto o del núcleo del sujeto. También puede ser un adjetivo, estudiantes. Siguiente ejemplo. El interesante libro trajo nuevas teorías. ¿No? El sujeto, el interesante libro. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? En este caso, un sustantivo, que viene a ser libro, ¿no? Interesante, que es el adjetivo, que es el modificador directo. Y el, que también es un artículo, que viene a ser el modificador directo. Entonces ya tenemos, ¿no? Puede ser un artículo, puede ser un adjetivo. Cuando tenemos una construcción endocéntrica, adjetiva, endocéntrica, en donde debe de haber un adverbio más un adjetivo. Tenemos el siguiente ejemplo. El alumno más hábil respondió. El alumno más hábil, alumnos, es el sujeto. Buscamos el núcleo del sujeto, que es alumno. El, que es un artículo, que es el modificador directo, ¿correcto? El adverbio, que es más, y el adjetivo hábil. Entonces viene a ser una construcción endocéntrica. Y cumple la función de modificador directo. Ojo, adverbio más adjetivo. Adverbio más adjetivo. Veamos el otro caso, alumnos. Ya vamos ingresando ya un poco más, ¿no? Un poquito más complejo. Una proposición subordinada adjetiva. Ejemplo, ¿no? La joven que logró ingresar mereció mejor puntaje. Sujeto, la joven que logró ingresar. Núcleo del sujeto tenemos joven. Modificador directo, que es la. Y que logró ingresar es una proposición subordinada adjetiva. ¿Que cumple la función de qué? De modificador directo.
Veamos el modificador indirecto. Con relación a este aspecto, alumnos, del modificador indirecto. Se une al núcleo mediante un enlace. Todo modificador indirecto, estudiantes, es una construcción exocéntrica, pues siempre tendrá, alumnos, esta estructura. Modificador indirecto igual, ¿no?, enlace más término, alumnos. Veamos esos tipos de modificador indirecto. Cuando es un complemento, su enlace, ¿qué es? Es una preposición. Y tenemos, ¿no?, el libro de álgebra fue leído. Sujeto tenemos, alumnos, el libro de álgebra. El enlace, ¿cuál vendría a ser? De, ¿correcto? Y es una preposición más el término álgebra. Libro viene a ser el núcleo del sujeto y el modificador directo. Entonces acá viene a ser un modificador indirecto, ¿correcto?, de complemento. Ojo, complemento, solamente preposición. Tenemos, alumnos, el modificador indirecto cuando es una construcción comparativa y cuando su enlace es una subjunción comparativa, ¿no? Y estas pueden ser, las más utilizadas son es como, ¿no?, así como, tal como, ¿no?, tanto como. Ejemplo, hombres como tú harán el cambio. Sujeto, hombres como tú. ¿Qué es el sujeto? Hombres viene a ser el núcleo del sujeto. Como es el enlace, porque es una subjunción, ¿no?, y tú viene a ser el término. Pues de comparativa, hombres como tú harán el cambio. Y viene a formar lo que es un modificador indirecto. Entonces no se olviden, uno con lo que es complemento, con la preposición de, y acá con lo que es una situación, estudiantes, comparativa, que es una relación comparativa. Tenemos lo que es la aposición. Cuando nos referimos, estudiantes, a lo que es la aposición, es la palabra o grupo de palabras. Alumnos, que designan de otra manera a un ser ya referido en el núcleo del sujeto, Presten atención a esto, cuidado con la posición, alumnos. Con este aspecto, alumnos, hay distintos tipos de aposición, como lo vamos a ver adelante. Un momentito, alumnos, es que son las 12, voy a mandar un mensaje a primero que me esperen, por favor. Con relación a este aspecto, alumnos, ¿no?, que nos ha dicho que es una palabra o grupo de palabras que designan de otra manera a un ser ya referido en el núcleo del sujeto. Es algo ya referido, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos la posición explicativa. Es una clase de aposición. Acá es cuando se aclara la idea del núcleo, ¿no?, y aparece entre comas. Ejemplo, Carlos, ¿no?, coma, mi hijo, coma, estudiantesca. O sea, está explicando que Carlos es su hijo, pero tiene que ir entre comas para que sea, ¿cómo se llama?, esa aposición, estudiantes. En la posición especificativa, precisa el significado del núcleo, pero no llevan comas. Ojo, explicativa sí va entre comas, especificativa no. El arquitecto, ¿no?, en este caso Ramírez, viajó a Puno. Arquitecto, núcleo del sujeto, el modificador directo, y Ramírez, alumnos, y Ramírez, la posición. Pero no va entre comas.
Muy desesperados los chicos de primero. Continuemos. Veamos las clases de sujeto estudiantes. Por la presencia o no del sujeto. Expreso cuando está presente. Ahí tenemos ese ejemplo. Ella toca el violín. Ella es el sujeto. Está presente. Sujeto tácito está sobreentendido, estudiantes. Está sobreentendido. Por ejemplo, ¿no? Te miraré de reojo. ¿Pero quién está mirando? Ah, yo. Yo, que viene a ser el sujeto que está sobreentendido. Uno está presente y otro está sobreentendido. Por la cantidad de núcleos. Lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Si puede haber más de un núcleo, sí. Tenemos el sujeto simple. Que el sujeto simple, alumno, solo expresa un solo juicio. Y tenemos acá un ejemplo. Un nuevo libro es siempre una revelación. Libro es núcleo del sujeto, un nuevo libro es el sujeto. Solo un núcleo del sujeto. Veamos el sujeto, ¿no? Alumnos, que se forma compuesta, existen dos núcleos del sujeto. En este caso tenemos la oración, Romeo y Julieta se amaban. El sujeto, Romeo y Julieta. Núcleo del sujeto, Romeo, y el otro núcleo del sujeto es Julieta, compuesto de dos a más. Por la presencia o no de subordinados alumnos. Recuerden que hemos hablado de los subordinados, acuérdense siempre de los modificadores y de la posición. ¿Qué modificadores tenemos? El modificador directo y el modificador indirecto. En el sujeto incomplejo, acá solamente el sujeto alumnos está constituido solo, puede ser por el núcleo o también modificadores directos. No indirectos, solamente modificadores directos. Ejemplo. Febrero es un mes carnavalesco, es el núcleo del sujeto, ¿no? En este caso febrero. Siguiente ejemplo, la obra nueva fue publicada. Sujeto, la obra nueva. Núcleo del sujeto es obra. La, que es un artículo, modificador directo, y nueva, que viene a ser un adjetivo, que viene a ser lo que es un modificador directo. Solamente con esos alumnos. Solo con el núcleo o modificadores. En cambio, alumnos, cuando nosotros nos referimos al sujeto complejo, dice, acá presten atención por favor, dice, además del núcleo, ojo, además del núcleo aparece el modificador indirecto o la posición. ¿Correcto? Dice, además. Entonces que también acá va a ir el modificador directo, el modificador indirecto, puede ir también la posición. Veamos el ejemplo. El obrero de esa fábrica exige mejor salario. El sujeto, el obrero de esa fábrica. Núcleo del sujeto, ¿no? Obrero. Modificador directo, el de esa fábrica, porque hay una preposición. Modificador indirecto. El obrero Rivas viene a trabajar temprano. El sujeto, el obrero Rivas. Núcleo del sujeto, obrero. El modificador directo. Y Rivas, ¿no? Que es la posición, alumnos, ¿no? Y está sin comas, que Rivas viene a ser la posición. Veamos, alumnos, por la voz que se encuentra la oración. Tenemos el sujeto activo, llamado también agente, ¿no? Cuando el sujeto realiza la acción. Tenemos los siguientes, Roberto, ¿no? Escribe una carta. ¿Qué está haciendo Roberto? Ah, está escribiendo una carta. Los policías golpearon a los ambulantes. Los policías golpean a los ambulantes, la acción. En cuanto a lo que es el sujeto pasivo, alumnos, que también es paciente, el otro es activo, acá es cuando el sujeto recibe la acción. Ejemplo, una carta es escrita por Roberto. Una carta es escrita por Roberto. Vean ustedes las flechitas donde recae la acción. Los ambulantes fueron golpeados por los policías. En este caso, estudiantes, recuerden esto para que vean ustedes lo que es el sujeto pasivo. El sujeto, alumnos, en voz pasiva siempre presenta el verbo auxiliar.
¿Pero qué verbo? Auxiliar. El auxiliar ser, más el participio pasivo en el predicado, ¿no? Por eso es, los ambulantes fueron, acá hay de ser, ¿no? El verbo auxiliar, golpeados por los policías. Siempre acuérdense de eso, alumnos. Presenta un verbo auxiliar. Bien, estudiantes, con la información que se les ha brindado, alumnos elaboran un organizador visual en su cuaderno, le toman una fotografía, ¿no? Y lo envían a la plataforma de la institución, ¿no? Y también me la envían también a mi WhatsApp personal. Bien, alumnos, ahora sí me despido de ustedes, porque los alumnos de primero están terribles. Hasta luego, alumnos, cuídense. Cuídense, alumnos, hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.